Profesionales del aire acondicionado, mi nombre es Roberto Lozanilla, ingeniero de producto de garantías en Duventus. El día de hoy vamos a platicar un poco o mucho de lo que es una de las partes más importantes de lo que sería el proceso de un proyecto de instalación. ¿Sí? ¿Tenemos problemas con el audio? Un poquito por arriba. Ahí va. 14. ¿Se escucha? Ahorita se escucha aquí. ¿Sí? Va de nuevo. Déjenme acomodo aquí la cosa esta. Para que vean que estamos en vivo. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Roberto Lucelilla, ingeniero de productos de garantías en Duventus. El día de hoy es nuestro módulo 5 de la capacitación online. Vamos a hablar sobre lo que son cargas térmicas. ¿Sí? Les envío un saludo a todas las personas que nos permiten entrar a sus dispositivos. También enviamos un afectuoso y caluroso saludo a las personas que han tenido detalles ahorita con lo que son las condiciones climáticas. Sinaloa pasó una semana un poco pesada la semana pasada. Ahorita creo que Mexicali y todo el área de la Baja ahí está teniendo detalles con las lluvias, con tormenta que estuvo azotando lo que es la Baja. Pues esperamos que todo salga bien, que no pase nada más de daños materiales. Recuerden que los daños materiales pues se pueden resolver después con el tiempo, ¿no? Pero la vida esa sí no tiene garantía, como les digo a los técnicos cuando estoy platicando con ellos sobre las instalaciones eléctricas. Pero bueno, vamos a dar inicio a lo que es el curso del módulo 5, carga térmica. Como les comentaba ahorita al inicio, la carga térmica es una parte medular de un buen proyecto de aire acondicionado y refrigeración. Nosotros lógicamente vemos el área de lo que es el aire acondicionado tipo residencial por los equipos que manejamos. Pero es muy importante que ustedes conozcan y identifiquen lo que son las cargas que afectan al funcionamiento del aire acondicionado. Recuerden que el aire acondicionado es un generador de aire frío para quitarle calor a los componentes o de aire caliente para aportarle un calor a los componentes que estén en frío, ¿sí? Caso modo frío, recuerden que en modo frío retiramos calor y en modo calefacción aportamos calor. Por eso los equipos se miden en BTUs por hora, en kilocalorías por hora, en kilowatt térmico. ¿Por qué? Porque son equipos que generan un frío para combatir un calor y mantener una temperatura confortable. Entonces, la mayor parte de los software, la mayor parte de las tablas de carga térmica, que son las ideales para generar un cálculo, están basadas en una temperatura de confort, 24 grados centígrados, una humedad relativa entre el 40 y el 50%, y para generar un confort en el área que va a estar trabajando. Si por alguna razón ustedes quieren generar menos frío, tendríamos que ajustar las tablas, tendríamos que ajustar los factores de carga térmica para poder asegurarte que ese estudio que tú estás haciendo de carga térmica es viable para manejarse o para que sea un resultado ideal para un equipo que va a trabajar a 20 grados centígrados, a 16 grados centígrados, a 18 grados centígrados, a 28, a 30, dependiendo del uso que le vayan a dar. Pero ahí ya estaremos hablando de equipos especializados, ¿no? Recuerden que el mini split, el equipo de aire acondicionado tipo mini split está diseñado para manejar una carga, una temperatura de 24 o 26 grados centígrados y una humedad relativa no superior o entre el 40 y el 50% de humedad. Entonces, todo lo que veremos aquí pues, aplica para ese estándar, 24 26 grados, 40 50% humedad. ¿Sí? ¿Qué es una carga térmica? La carga térmica es la cantidad de calor que debe ser retirada o aumentada del sitio a acondicionar para mantener una temperatura de confort al interior del lugar. ¿Por qué?
o qué más bien dicho, qué afecta al sistema, pues todo lo que genere calor. Cada tipo de calor tiene una clasificación, cada tipo de calor tiene un factor que afecta al funcionamiento o que impacta directamente al trabajo que va a hacer el equipo de aire acondicionado. Si nosotros tenemos un área en el que hay puntos calientes, debemos de considerarlos, ¿sí? ¿Qué puntos o qué áreas o qué características tienen las cargas térmicas? Son fuentes de calor. ¿Qué fuentes de calor? Pueden ser externas, internas, pueden ser de los materiales. En el caso del calor de las fuentes externas, la radiación solar es la principal, que como sabemos, pues el sol es el que más aporta calor a un sistema. Esa radiación solar impacta o se puede variar, por así decirlo, dependiendo de la orientación geográfica, de las fachadas que tenga el lugar que vamos a climatizar, llámese de la casa o del lugar. Los vientos que haya en ese lugar también afectan a la carga térmica. Las lluvias, si es un lugar muy húmedo que en el día mantiene una nubosidad o una humedad relativa arriba del 60-70%, pero en las noches se descargan las nubes con lluvia. Nevadas, lugares que son fríos, que se ocupan equipos de aire acondicionado tipo calefacción, o en su defecto, pues en el día hace calor y en la noche tiende a hacer un frío extraño, ¿no? Entonces, todas las fuentes de calor externas son las que aportan de afuera hacia adentro el calor hacia el sistema, ¿sí? En el calor externo también hay otros tipos de calores que pueden aportar calor al sistema, lo que son las infiltraciones de viento, lo que son los puentes térmicos, la renovación del aire, los materiales de construcción, que también cada material de construcción tiene su factor de aislamiento, y eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando ustedes están analizando un sistema para poder hacer una carga térmica. ¿Qué es la infiltración? Pues es el aire que se cuela cuando abren la puerta, el aire que entra cargado de humedad del exterior, cargado de temperatura superior a la temperatura interior del cuarto cuando abren la ventana, el aire que hay en las pequeñas aberturas de las puertas, que es hasta cierto punto permisible. Recuerden que el aire acondicionado debe estar en un sistema cerrado y no va a generar un problema por renovaciones de aire si están los filtros limpios y lógicamente el lugar está limpio y libre de contaminantes externos o de polución. En el caso de las renovaciones de aire, pues hay lugares que son públicos que deben de tener cierto volumen de aire de renovación para poder mantener un estándar y ser certificados como edificios amigables. Puede ser una área comercial en el cual está un consultorio en el cual metieron mini splits, y lógicamente que esa parte tiene un cierto punto de renovación de aire, ¿no? Los puentes térmicos, pues esos puentes térmicos son más utilizados en condominios, en lugares amplios en los cuales tú vas a entrar de un calor exterior X o una temperatura exterior, y para ingresar a ese edificio y no sentir un frío excesivo o un calor excesivo en el caso de que se esté usando calefacción, se pone un área que es ventilada, pero es que está a una temperatura neutra, que está a una temperatura amigable para el cuerpo. No hay mucha diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interior. Y eso ayuda a que el sistema cree una bolsa, cree una cortina de aire, y el aire frío que está más delante o en los segundos pisos no tenga pérdidas, ¿no? Entonces, cada tipo de calor externo afecta en cierto por ciento o en tanto por ciento a lo que es la carga térmica, ¿sí? En el caso de los materiales, es muy importante tomar en cuenta que la luz solar, que es la principal carga de energía o la principal carga térmica con la que combate el equipo de aire acondicionado, cada material tiene un porcentaje
o un nivel de aislamiento. No es lo mismo el aislamiento que nos ofrece una pared de ladrillo de 20 centímetros más los 2 o 3 centímetros de enjarre por lado, ya serían 26 centímetros de espesor, que van a filtrar o no van a permitir que ingrese el rayo solar, nada más van a permitir irradiación hasta cierto punto de la pared. En el caso de los ventanales, recuerden que el vidrio permite el paso de los rayos UV y de los rayos que emiten luz para poder dar una sensación de iluminación natural al interior, pero esa parte también aporta calor al sistema. Entonces, los vidrios generan y aportan un calor que en ocasiones puede ser más que las personas que están adentro del cuarto o inclusive los aparatos eléctricos y electrónicos que estén dentro, las luces. Todo eso genera o hace que el sistema tenga una mayor carga térmica. Una pared de tabla roca, de sheetrock, dependiendo de cómo le hablen, cómo le digan ahí en su región, son 10 centímetros de 2 tablas de yeso, las cuales en el centro se les pone un aislante, hay veces que ni se lo ponen, y eso ocasiona que esa pared sí te aísla del exterior, pero no es una pared totalmente aislante. Hay un diferencial de temperatura muy bajo. Hay una temperatura exterior que es mayor, lógicamente, y hay una temperatura interior que es menor. Entonces, ese diferencial, entre más amplio sea, quiere decir que tu pared, que tu techo, que tu losa, que esa división que se hizo en un exterior, ayuda a mantener una carga térmica estable en el cuarto. Entonces, si tenemos ese tipo de paredes, hay un buen diferencial muy bajo. Temperaturas exteriores de 40 grados e interiores de 38, 35 grados, o sea, son 5 grados de diferencia. Y eso no es bueno para un sistema de aire acondicionado. Acuérdense que una pared, para que sea aislante, debe tener un diferencial de entre 20 y 25 grados de exterior a interior, ¿sí? Si afuera estás a 45 grados, adentro en teoría debemos estar entre 25 y 26 grados cuando es una pared que está hecha con materiales aislantes. ¿Por qué el efecto de que el exterior quiera ganarle al interior? Porque acuérdense que las leyes de la termodinámica nos dicen que el cuerpo de mayor calor quiere igualarse con el de menor temperatura para mantener un sistema estable, ¿sí? Entonces, si tú tienes un calor fuera o detrás de la pared o del otro lado de la ventana, ese calor quiere ingresar y o buscas la primera oportunidad para inundar el sistema y tender a igualar esa temperatura, pero tú estás combatiendo ese calor. Entonces, abres la ventana, inmediatamente ingresa el aire cargado de humedad, inmediatamente ingresa el aire cargado de calor. Y ese calor aumenta la temperatura del cuarto y el aire acondicionado es lo que quiere combatir. Cuando ustedes encienden un aire acondicionado, lo primero que hace es quitar el calor de las paredes, quitar el calor de los muebles, quitar el calor del piso, quitar el calor de la losa. Y ya después que combate ese calor, empieza a climatizar el cuarto, que es cuando el cliente empieza a sentir que se refresca el cuarto. Pero si no hay un buen material aislante, paredes, techos, inclusive en el suelo, también puede haber una parte de radiación del suelo hacia lo que es el interior del cuarto. Muy importante tomar eso en cuenta cuando ustedes están haciendo las cargas térmicas, ¿no? Fuentes de calor internas, pues son las personas, los aparatos eléctricos, electrodomésticos, las estufas y o cocinas, la iluminación y las paredes no climatizadas. Aquí hay calor sensible, calor latente, que eso lo vimos creo que en el módulo 2, lo que era el tipo de calor. En el caso de las personas, irradian un calor latente, ¿sí? En el caso de la humedad en el aire, es un calor sensible, ¿sí? Entonces, las personas que están dentro del cuarto generan un calor. Cada watt de iluminación aporta un watt térmico de calor. Las ventanas aportan calor, las estufas, cuando ustedes empiezan a cocinar, se empieza a generar un calor
porque estamos generando, al momento de cocinar, se genera ese vapor de aceite, se genera esa temperatura en la cocina que aporta calor, lógicamente. Y las paredes no climatizadas. ¿Qué son las paredes no climatizadas? Son cuartos dentro de la casa que en su interior no tienen aire acondicionado, que no están dentro de un estándar de los 24 grados centígrados. Los más comunes es el cuarto del baño. No quiero decir que no se pueda poner aire acondicionado en el baño, pero es poco común, ¿sí? Los garages, que son áreas que están cerradas, pero que no están climatizadas y comparten pared con lo que es el interior de la casa. Son lugares que no están a una temperatura como si fuera el exterior, o no están expuestos a una radiación solar, pero no tienen la misma temperatura que tiene el sistema al interior de la casa. ¿Sí? En Duventus, para ayudarte a mejorar o a poder ofrecerle a tu cliente una cotización rápida de lo que es los equipos, se puso en la aplicación del técnico el lugar donde se puede generar un estudio de carga térmica. Nomás hay que considerar y tomar en cuenta puntos importantes en esta carga térmica. Está diseñada para meter metros cuadrados o para meter las áreas del lugar, medir. Regularmente los cuartos pues forman un cuadrado, un rectángulo, perdón, y podemos sacar las medidas del cuarto, tomar la ubicación geográfica y nos va a dar un resultado de metros cuadrados y cuál es la carga térmica que estándarmente se saca para poder estandarizar, se saca para poder hacer una carga térmica. ¿Qué se toma en cuenta en este tipo, o qué tomamos en cuenta para esta aplicación? Es un cuarto donde duermen dos personas o están dos personas, donde hay una ventana, donde le da el sol a una sola pared, a una sola parte de la fachada de la casa, una televisión, un foco, una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que es una carga térmica estándar, ¿sí? Las tablas de carga térmica o de elección de tu equipo por carga térmica en base a metros cuadrados están estandarizadas en eso, en personas, ventanales, carga térmica por fachadas y elementos eléctricos y electrónicos. Entonces, tenemos un estándar y en base a ese estándar se estipula una carga térmica en base a metros cuadrados. Entonces, nos vamos ahí a la parte donde dice cálculo de BTU, ingresamos los datos del cuarto, lo que es las áreas o las medidas, largo por ancho, elegimos lo que es la ubicación geográfica, el estado, por así decirlo, y le damos en calcular y nos va a dar la carga térmica, y adicional nos va a dar el modelo de equipo que puedes instalar y cuánto es lo que te puede ahorrar, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que es una carga térmica estándar, es una carga térmica rápida, vaya. Pues, si ustedes quieren hacer una carga térmica especializada, pues nos vamos a las tablas. Una carga térmica integral debe de contemplar 6 puntos principales o 6 puntos primordiales, ¿sí? El área, que es el área del piso, el volumen del cuarto, ¿sí? Las ventanas expuestas al sol, los muros, exteriores expuestos, exteriores no expuestos, interiores no acondicionados, que era lo que veíamos ahorita, lo que es la techumbre, el cielo o el falso plafón, si tiene aislamiento grado 1, grado 2, techumbre o losa, cuántas personas van a estar en ese cuarto, los generadores de calor que podrían ser las luces, los electrónicos o electrodomésticos, la cocina, ¿sí? Como pueden ver en esta tabla que estamos proponiendo nosotros, manejamos diferentes cálculos o diferentes factores dependiendo de la temperatura exterior, porque no es la misma la carga térmica que vamos a combatir en un área templada de 32 grados centígrados a lo mismo que vamos a combatir en un área con calor extremo superior o igual a los 40 grados centígrados. Entonces, en base a esas temperaturas exteriores,
vamos a poder generar nuestro cálculo de carga térmica más preciso. Recuerden que los equipos, por trabajar en temperaturas extremas, hay más calor y también el equipo tiende a perder un porcentaje mayor de capacidad de enfriamiento, ¿sí? Entonces, hacemos nuestro croquis del área, tomamos las referencias, los ventanales, las puertas, la ubicación geográfica. A lo mejor a esa casa le da el sol de frente todo el día, pero en los cuartos que están en la parte posterior no les da. O es una casa que está con fachada norte, que le da el sol a los cuartos todo el día, pero la fachada de frontal no le da el sol. Tiene ventanas, no tiene ventanas. Entonces, todos esos puntos se deben de sumar o se deben de calcular y al final sacas la carga térmica del sistema. Pero, aquí hay algo muy importante. Hay un factor que se utiliza para poder asegurarte que esa carga térmica tenga un porcentaje de holgura o un porcentaje de tolerancia. Algunos manejan el 5%, otros manejan el 2%, otros el 8%, otros el 10%. Creo que el estándar o lo que la mayor parte de los software que me ha tocado manejan el 5%, pero se puede manipular a que suba al 10%. ¿Qué vamos a generar con ese porcentaje? Darle al sistema una holgura, darle al sistema una facilidad de ahorrar energía. Porque si tú pones más capacidad de enfriamiento, vas a enfriar más rápido el cuarto y vas a consumir menos energía, ¿sí? Entonces es muy importante con los proyectos, manejar o entender esa parte. Si vas a invertir en un equipo, a lo mejor tu carga térmica te daba para 13,000 BTUs y tú dices, no, pues pongo el de 12, pero a lo mejor era más viable poner el de 18. La inversión inicial sí es algo fuerte comparada con un equipo de 1 tonelada, pero el ahorro de energía que vas a tener va a ser representativo al porcentaje que tú vas a pagar de más por un equipo de una capacidad al que sigue. Y a lo mejor en un año lo que te ahorraste energía ya se paga con lo que pagaste de más por un equipo de una capacidad superior a la que te había dado tu cálculo de carga térmica. Lógicamente que pues depende también de otras condiciones, otras afectaciones, que al analizarlo puedas tomar tu decisión de elegir uno o elegir el otro, ¿sí? Al final de ajustar la carga térmica, se saca la carga térmica total y ahí es donde se determina cuál es la carga térmica que vas a ocupar o que vas a combatir, y es donde tú tomas la decisión de elegir la capacidad de tu equipo de aire acondicionado, ¿sí? ¿Cómo se haría un proyecto? Pues un cálculo de carga térmica integral debe de integrar, valga la redundancia, el proyecto o el plano arquitectónico con la orientación geográfica, identificarnos o darnos los puntos donde hay ventanales, donde va a haber áreas que estén con paredes interiores climatizadas, no climatizadas, si son áreas con alto flujo de personas, si son áreas que son de carga térmica variable. Una sala, comedor, estancia es un área de carga térmica variable, aunque sea en una casa, en una residencia, es un área de carga térmica variable. Un cuarto de una residencia donde siempre están 2 personas es un área de carga térmica estándar, no varía. Un salón de eventos es un área de carga térmica variable. Una oficina es un área de carga térmica variable. Un consultorio médico podrías considerarse como un área de carga térmica estándar. ¿Por qué? Porque está el doctor y un paciente o 2. Es muy similar a lo que es una carga térmica para una casa, para una residencia. Pero es muy importante desglosar cada área, si se va a climatizar toda la casa, toda la oficina, todo el comercio, ¿sí? Desglosar las áreas para saber qué carga térmica ocupa por área. Los metros cuadrados, sacar los vidrios, las personas que van a estar dentro, los electrónicos, los watts, si son 10 focos de 10 watts, y se saca la carga térmica. En base a esa carga térmica sacamos lo que va a ser la capacidad en toneladas. Recuerden que 12,000 BTUs son 1 tonelada. Entonces
Ya cuando tengamos esos resultados, podemos tomar la decisión de si ocupamos equipos de X cantidad de BTUs o ocupamos equipos de un poco más bajo de BTUs. Es muy importante tomar en cuenta que si tú sacas la carga térmica y la carga térmica te da, no sé, 15,000 BTUs y tú sabes que no hay un equipo comercialmente que maneje esa capacidad, pues te ajustas a lo que encuentras en lo que está disponible, vaya. Entonces, si te bajas a 12,000 BTUs, vas a hacer que ese equipo trabaje más tiempo y gaste más energía. Si de 15,000 te vas a 18,000, vas a tener una inversión inicial un poco fuerte, pero vas a tener un ahorro de energía y vas a generar un confort más rápido, más instantáneo, ¿sí? Es muy importante que analicen bien los cálculos de carga térmica para poder hacer correctas elecciones al momento de sugerirle o recomendarle a tu cliente, a tu usuario, qué equipo es el que le conviene en ese lugar, ¿sí? ¿Preguntas? Vamos a ver. Nariz. Let me check. Nariz. Preguntas. Vamos a leer. ¿Dónde está? Las contadas. Preguntas. Ustedes. Chester Flores. Si la pared es de panel, tiene que ver también. Sí, cada material tiene su propio factor de aislamiento, factor K se le llama eso. Juan Manuel Saldaña, de proceso de instalación no urge entender el arreglo y o procedimiento para realizar el vacío correctamente y qué hacer si Michelin ya abrió las válvulas de refrigerante sin hacer vacío. Ese que creo que es uno de los temas que tengo aquí estipulados, pero sí vamos a ver lo que es el proceso de vacío desmembrado paso por paso, ¿no? Y las afectaciones que puede tener cada uno. Ramón Carranza, ¿qué tanto podríamos sobredimensionar un área a refrigerar? Máximo, yo me diría, hablando de carga térmica, a un 10% más. Porque ya meter 15-20% es aumentar un poco el costo del proyecto, ¿no? En el caso de que sea un lugar que se va a climatizar. Pero entre un 5 y un 10% estamos bien para lograr un buen confort y ahorro de energía. Ramón Carranza Romero, no se debe ser muy grande el equipo a utilizar. Si tú pones un equipo muy grande en un área, vamos a provocar un efecto de retorno. Si yo tengo un área de 4x4, son 16 metros cuadrados, y meto un equipo de 2 toneladas, el equipo en 10 minutos va a cortar. Y para que vuelva a entrar puede tardar, no sé, 15-20 minutos. Ahí ya depende mucho también de la electrónica que tenga el equipo, porque acuérdense que el equipo tiene unos sensores que reaccionan a la temperatura a X cantidad de segundos, mandan la señal a la tarjeta reacciona y manda a arrancar el compresor. Pero si ese proceso tarda 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, en ese inter el sistema pudo haber perdido calor, pudo haber perdido frío o ganado calor, dependiendo de cuál sea el caso, y va a generar que el equipo se esté ciclando o esté entrando y saliendo muy rápidamente. Otra cosa que podría provocar es que se recircule o se retorne el refrigerante líquido, porque es mucho el volumen de refrigerante para el calor que va a contener el área y va a generar que retorne el líquido al compresor. Entonces son dos factores que pueden afectar el que tú pongas un equipo muy grande en un área muy pequeña. Ahí es lo que, si yo quisiera, o si el cliente quiere poner un equipo muy grande en un área muy pequeña, es porque lo quiere manejar a 16, 18 grados. Ahí podríamos entender esa parte, pero va a provocar ese efecto que les comento del retorno del líquido al compresor. Recuerden que el mini split está diseñado para trabajar
24 o 26 grados. Entonces, si quieren ustedes manejar temperaturas inferiores a, habría que analizar la instalación de un equipo especializado, se le llama, ¿no? Aunque sea una casa, un lugar residencial, pero el cliente quiere manejar esos niveles de frío o esos niveles de humedad, tienen que realizar un proyecto con una carga térmica especializada o un equipo especializado, ¿sí? Si se le echa gas por gramo y no calienta el condensador lo suficiente, está bien, según si se le echa gas por lo que indica el aparato. La condensación depende de la temperatura exterior. Si tú estás cargando el refrigerante y le metes los 680 gramos que te dice la ficha técnica y sientes que no hay calor, podría ser porque no hay condensación al exterior. En el inverter, por eso se recomienda meterlo al refrigerante en base al peso, porque el inverter analiza las temperaturas del refrigerante, evaporación y condensación, y mueve las turbinas o el motor o el aspa en base a esa condensación. Entonces a lo mejor tú puedes ver que el inverter tiene una presión de 140 libras, pero porque el motor del compresor está trabajando a baja frecuencia y como no hay condensación, el aspa gira lento. Pero si la condensación se eleva, el aspa gira rápido, el motor empieza a girar rápido, la presión empieza a bajar y puedes tener equipos que estén trabajando inverter en 100 libras, en 110 libras. ¿Por qué? Porque la frecuencia de operación del compresor es arriba de los 60 Hz. ¿Sí? Entonces ahí ya es muy importante cargar en base al peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condensación es un factor que se debe tomar en cuenta cuando estés realizando la carga de refrigerante. ¿Sí? ¿Qué significa el código PO? El código PO. Nos vamos a la aplicación. Código Duventus, código diagnóstico, inverter, de 0. Descarguen la aplicación, chamacos. Es módulo IPM protegido por variación de voltaje y o calentamiento. Ahí hay que analizar varias condiciones. Puede ser desde que el condensador tenga demasiado refrigerante, no esté descargando bien el calor del condensador, la condensadora esté obstruida, no esté fluyendo bien el aire entre condensador y aspa, algún problema en el módulo, ya sería en la tarjeta, habría que revisar la pasta térmica, habría que revisar que lo que es el disipador, que es esta área, esté bien pegado a lo que son los componentes, ¿no? Entonces ahí lo que te está indicando es que el módulo IPM, que es el que hace el trabajo para que el voltaje alterno que pasa directo y pasa por el módulo hacia el compresor se libere. Entonces ahí hay algún punto que está sobrecalentando ese módulo. ¿Sí? Bueno, muchos saludos a todas las personas que nos mandaron saludos y los vamos a ir contestando poco a poco. Si tienen alguna duda, síganos comentando en la transmisión. Recuerden que la transmisión queda arriba en Facebook. Lo que resta del viernes, sábado, domingo, todavía el lunes se baja de lo que es Facebook, se manda a YouTube para que puedan seguirla viendo en caso de. Y la cuestión de los certificados, pues ya que terminamos, se manda el código, ese código se mete a la aplicación te libera la asistencia y te manda un pequeño despliegue en tu aplicación de que cursaste el módulo, ¿sí? Ya estamos casi a la mitad de lo que es el proceso, entonces espero que tengan en cuenta esa parte para que al final podamos darles ese certificado como un técnico instalador capacitado por Duventus en esta certificación online. Sale, señores, muchas gracias por regalarnos su tiempo el día de hoy. Recuerda que para Duventus lo más importante es tu capacitación y nos vemos en 15 días con el siguiente tema. Sale, mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de Producto y Garantías en Duventus, y recuerda que para Duventus lo más importante es tu capacitación. Sale, hasta luego.